Buenas tardes, docente. Me presento, soy el alumno Nilson Saavedra y el día de hoy hablaré sobre nuestro trabajo académico, sobre el caso de Juan y su rescisión arbitraria. Y veremos si eso ahí fue algo válido o no. Mis compañeros Patrick Holguín, Severino y Mireya Espinosa Flores. Tenemos la introducción. En el texto analiza la actuación del Estado al limitar derechos humanos durante un estado de emergencia, tomando como ejemplo la intervención policial a un ciudadano cuya libertad fue restringida. Se señala que los derechos no son absolutos y pueden limitarse dentro del marco constitucional, respetando principios como legalidad, eh, la necesidad y proporcionalidad. También se distingue entre limitación, restricción y suspensión de derechos. Con este marco, el estudio busca determinar si la intervención policial fue válida o una vulneración injustificada. Tenemos este objeto de análisis. El objeto de análisis es destacar que los derechos humanos son la base de la legitimidad y límite del poder de un Estado constitucional, pues garantiza la dignidad humana y orienta toda acción estatal, asegura la libertad, igualdad y justicia, y también permite controlar el abuso de autoridad. Aunque no pueden ser eliminados, el Estado puede limitar su ejercicio en situaciones excepcionales, como estado de emergencia, amenaza a la seguridad o desastres, siempre que dichas restricciones sean legales, necesariamente necesarias o proporcionales, temporales y que no afecten derechos absolutos. El artículo 27 nos menciona que el artículo 27 de la Corte Americana de Derechos Humanos permite que en situaciones graves como guerra o peligro público, los estados suspendan temporalmente algunos derechos, siempre de forma estrictamente necesaria, sin discriminación y respetando el derecho internacional. Sin embargo, no pueden suspenderse derechos esenciales como la vida, integridad personal, personalidad jurídica, prohibición de la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. En este estado de excepción, el Estado peruano tiene límites claros y debe evitar abusos, por lo que la vigilancia social es clave. El caso busca evaluar si la intervención policial respecto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, determinando si la detención fue legítima o una afectación arbitraria incluso bajo estado de emergencia. También tenemos los fundamentos teórico normativo. eh, Tenemos el A, que son los límites de derechos humanos, ¿no? Tienen límites necesarios por la convivencia social para evitar abusos sin perder su valor ni su vínculo esencial con la dignidad humana. Estos límites son fundamentales para evaluar la legitimidad de un Estado. La libertad personal también tiene restricciones. Solo puede limitarse por la ley en casos de fragancia, mandato judicial o situaciones excepcionales, siempre bajo control de legalidad. Estos límites no niegan el derecho, sino que garantizan el equilibrio entre la protección individual y el orden público. Tenemos la suspensión de derechos. La suspensión de derechos es una medida excepcional y temporal ante situaciones graves que limita solo el ejercicio del derecho y no su existencia. Debe ser proporcional y no arbitraria, y ciertos derechos nunca pueden suspenderse. Según la doctrina, la jurisprudencia, esta medida solo se justifica para proteger el orden democrático y los derechos de colectividad. También tenemos los criterios constitucionales para limitar los derechos. Para la actuación de la policía en el caso actual, es necesario emplear los criterios constitucionales que establezcan como una medida del Estado que tienen un impacto en los derechos fundamentales. Puede considerarse legítima en un Estado constitucional de derecho. Las autoridades no están autorizadas a restringir derechos de forma arbitraria, incluso en circunstancias de emergencia. Solamente pueden hacerlo siguiendo los criterios que la Constitución y los tratados internacionales lo establezcan. Tenemos el principio de legalidad, principio de necesidad, principio de proporcionalidad, principio de temporalidad y principio de control judicial. Estos tres principios
Haré un breve resumen. El de legalidad nos menciona que eh, debe ajustarse estrictamente a la ley. En este principio controla la competencia y el procedimiento y el resultado de los actos de la autoridad. El de necesidad es válida si es indispensable y no existe otra alternativa menos restrictiva que sea eh, igualmente eficaz. El principio de proporcionalidad es la restricción a los derechos debe ser adecuada, necesaria y equilibrada respecto al fin legítimo que busca. Temporal es cuando se limita el tiempo, digamos, de libre tránsito y la autoridad pone sus normas, sus reglas. Eso de acá no, no va a ser para toda la vida, sino temporalmente. El control judicial supervisa y revisa las acciones del Estado para asegurar que se ajusten a la ley y no hagan un abuso arbitrario. Aplicación al caso concreto. El estudio de la intervención policial en contra de Juan posibilita establecer si el proceder del Estado se adecuó a los límites constitucionales que rigen la limitación de la libertad individual durante un estado de emergencia. Se analiza a continuación los factores fundamentales que determinan la validez de la medida realizada por el policial efectivo. Tenemos tres puntos, ¿no? Identificación del derecho afectado, que es la libertad personal, base del acto estatal, detención durante el estado de emergencia y evaluación de legalidad. Bueno, estos tres puntitos también haré una breve resumen. El primero, directamente comprometido en el presente caso de la libertad personal, reconocido en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú, ese derecho impide que una persona sea detenida o privada de su circulación sin causa legal o constituye una emergencia esencial que solo puede ser limitada bajo supuestos estrictamente previstos por la ley. La B, la intervención policial se realizó en el marco de un estado de emergencia declarado por razones sanitarias, en el cual el Poder Ejecutivo impuso restricciones al tránsito y medidas de protección obligatorias. Si bien el Estado tiene la facultad constitucional de restringir determinados derechos durante un estado de dicho régimen, ello no impone, no supone la suspensión automática o limitada de la libertad personal. En consecuencia, toda detención debe responder a un fundamento normativo preciso y a una actuación estrictamente necesaria para la protección del bien jurídico involucrado. La evaluación de legalidad, desde la perspectiva de legalidad, corresponde a determinar si la detención de Juan contaba con un sustento normativo legítimo o si derivó de una interpretación errónea o excesiva de las restricciones interpuestas durante el estado de emergencia. Las normas vigentes en este contexto habilitaban a la autoridad a exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias y eventualmente a imponer sanciones administrativas, pero no facultaban la privación de libertad frente a conductas que no constituían delito ni fragancia. En esta consecuencia, aun cuando el Estado puede interponer restricciones temporales a la libertad de tránsito, no puede suprimir ni vaciar contenido la libertad personal, por lo que la detención carece de sustento legal válido. Tenemos la evaluación de necesidad y proporcionalidad y el resultado. Si hablamos de proporcionalidad, el, cuando se interpone una abuso de autoridad, debe de hacerle como que antes de ello, hacerle algunos pasos más simples, pues no puede restringir por restringir la autoridad. Ese sería abuso de autoridad. Podría haberlo dado documental su DNI, facilitarle algunas cosas para que no lo arrestara o grabara de ese modo. Es un abuso de autoridad. Resultado de la revisión integral del caso, se concluye que la actuación policial excedió los límites constitucionales que rigen la restricción de derechos, incluso en contexto de emergencia. La detención de Juan no solo careció de base legal suficiente, sino que tampoco cumplió con los criterios de necesidad ni proporcionalidad, convirtiéndose en una restricción arbitraria e incompatible con los derechos estándares de protección de los derechos humanos. En consecuencia, la intervención constituye una vulneración injustificada de la libertad personal y refleja un ejercicio indebido de las facultades estatales durante el estado de emergencia. El análisis final nos menciona que en el caso demuestra que,
Aunque el Estado podía interponer restricciones por emergencia sanitaria, estas no afectaban el núcleo del derecho a la libertad personal, sino solo la libertad de desplazamiento. Por ello, la afirmación de la policía de que la libertad de Juan estaba restringida fue jurídicamente incorrecta. La acusación de hurto tampoco fue justificada. La detención, pues la fragancia exige indicios objetivos inmediatos, sino simples señalamientos. El policía no verificó los hechos ni utilizó medidas menores o menos lesivas. La intervención vulneró los principios de realidad, necesidad y proporcionalidad, careció de justificación normativa y fue más gravosa de lo permitido. Además, incluso el estado de excepción sigue vigente. Garantías esenciales como la provisión de la detención arbitraria y el control judicial. Por ello, por ello, la detención de Juan excedió los límites constitucionales, resultó arbitraria y contraria a los estándares de derechos humanos. En conclusión, la detención realizada durante el estado de emergencia fue inconstitucional y arbitraria, pues se basó en una interpretación errónea del régimen excepcional y no cumplió los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El Estado solo había restringido la libertad de tránsito, no la libertad personal, y la supuesta fragancia nunca fue verificada. La policía no corroboró los hechos ni no empleó medidas para detener a Juan. También el caso demuestra que incluso en estado de emergencia las autoridades no pueden respetar las garantías esenciales y evitar abusos, afirmando la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales. Muchas gracias.